Bueno, y también el canciller Roberto Velázquez informó que se realizó una solicitud para esclarecer las condiciones en las que se efectuó la captura de Ismael El Mayo Zambada y acusó que fue secuestrado y entregado a Estados Unidos por el hijo de su ex socio, o sea, por Joaquín Guzmán López. ¿Qué está pasando? 2 años ya de estos hechos y el gobierno de México pues ahora presenta lo que ellos dan como versiones buenas del caso, cuando en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues él se quejaba de que pedía información al gobierno de Estados Unidos y que no les daba información 24 veces, Arturo Ángel, y es aquí donde nos encontramos en este informe que hacen, estos cruces de información que hace el gobierno de México y también acusaciones al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo las ves? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, de entrada, además, referir que esto pasa en un contexto en el que estamos cerca de conocer ya la sentencia para el Mayo Zambada, ¿no? El próximo 20 de julio será la audiencia con el juez Brian Cogan, donde sabremos, pues, mira, la sentencia no es un misterio. Desde el año pasado, cuando Zambada se declaró culpable, él sabía, y en esa audiencia del año pasado se le dijo que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel, que iba a ser prisión de por vida. Pero bueno, lo que está pidiendo el Mayo Zambada es que en todo caso el resto de ese tiempo lo lleve en un penal, pues con las facilidades de atención médica y no, por ejemplo, en la cárcel donde está el Chapo. Pero bueno, estamos en ese contexto y se da esta versión el día de hoy de parte de las autoridades mexicanas, Carlos, pero a mí me llama la atención. De entrada dejemos algo me parece claro. Hasta el día de hoy no hay un posicionamiento oficial, Carlos, del gobierno de los Estados Unidos respecto a su participación o no en el asunto de cómo fue que el Mayo Zambada terminó bajando de esta aeronave en el 2024. Públicamente no ha habido un señalamiento en un comunicado, en alguna conferencia, no se ha presumido como una participación o un operativo de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, justamente en esta petición que hizo el Mayo Zambada el día de ayer a través de su abogado, de que se le permita estar en una cárcel hospital, el abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, recuerda de nuevo el episodio con el cual su cliente terminó en Estados Unidos y dice que fue en realidad engañado y que él iba a una reunión de mediación entre autoridades de Sinaloa, porque dice Frank Pérez, el Mayo Zambada, a diferencia del Chapo, siempre fue un mediador y prueba de ello es que él iba a una reunión de mediación entre autoridades de Sinaloa, cosa de la que no se hizo ninguna referencia el día de hoy en la mañana, y es un engaño y es uno de los hijos del Chapo el que se lo lleva en un avión privado a los Estados Unidos. No se hace ninguna referencia del lado del Mayo Zambada a la intervención estadounidense. Y si bien es cierto, está la nota, en efecto, de la exposición de la aeronave en este museo en Texas, ¿no? Y la nota periodística habla de que fuentes del FBI dijeron que pues esto había sido una operación del FBI, pues tampoco termina de quedar claro exactamente si eso bastaría, Carlos, como para dar por buena la versión de que realmente el gobierno de Estados Unidos participó en ello, que ojo, no, aquí no puede ser, ¿no? De hecho, no sería un secreto para nadie que Estados Unidos ha operado en México a través de informantes y testigos y gente, espías y todo eso por muchos años, pero en ese contexto sí me llamó la atención que en esta mañana pues se hiciera énfasis, aunque la presidenta intenta decir, bueno, si mintió el embajador Ken Salazar, porque lo que recuerda la presidenta es que Ken Salazar negó que hubiera participado Estados Unidos en ello, y entonces, aunque decía, bueno, sí mintió, pero la verdad se nota que el mensaje que se quería mandar es que Ken Salazar había mentido. El tema es que yo hubiera esperado, Carlos, que el gobierno de México nos aportara datos propios, ¿no? Datos propios, datos obtenidos pues por el gobierno en estos años de insistencia, mejor con Estados Unidos, información que el gobierno de México hubiera podido reunir para sostener que Estados Unidos pudo haber participado en ello, pero en realidad pues lo que expusieron fue una narración de hechos que ya se sabían, por cierto, mal, Carlos, porque Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, dijo que si a Ovidio Guzmán le habían cambiado la medida cautelar el día que el Mayo Zambada
llegó a Texas. Ujú. Eso no es cierto, eso literalmente no es cierto, ¿no? Ovidio Guzmán ha seguido preso hasta la fecha. ¿Qué pasó? Que lo sacaron de la prisión de Chicago y lo tienen bajo custodia en un domicilio secreto para testigos colaboradores, pero el día de hoy Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López siguen privados de su libertad, no tienen ni una cuestión de limitación de movimiento en el exterior, ni mucho menos, y prueba de ello es que cada que se presentan en las audiencias, llegan con sus esposas y con su uniforme de personas presas. Entonces, pues de entrada me llama la atención que se haya aportado un dato pues tan fácilmente verificable que es erróneo, y lo demás, pues un recuento de hechos que ya se sabían, e insisto, sosteniendo la posible intervención de Estados Unidos en una nota periodística que yo supondría que el gobierno de México podría haber reunido, pues más información de su lado, más elementos, Carlos, pues para en todo caso poner en duda, como lo hicieron, que Estados Unidos no participó en esta acción, ¿no? Es que como algunas notas periodísticas, como yo decía hace rato, sí les da peso, credibilidad, y a otras, como las recientes, donde involucran a gobernadores en investigaciones en Estados Unidos, pues no, las descalifica. El hecho es que, bueno, pues también sería muy ingenuo quizá pensar que no hubo participación del gobierno de Estados Unidos en este caso, en dar el golpe tan fuerte que se le dio al líder histórico del cártel de Sinaloa. Y han pasado ya 2 años, como lo has comentado, Arturo. Se decía mucho en aquellos tiempos, ¿te acuerdas? Que iba a hablar, que iba a involucrar a gobiernos. No lo sabemos de manera oficial, pero no estalló, cuando menos hasta ahora, la bomba de parte del Mayo. Sí, de otra parte. Sí, exactamente, que me parece que es lo que ha llevado a esta otra posición también, que me parece que es medio forzada, Carlos, por decirlo de alguna manera. Argumenta la presidenta Sheinbaum y el gobierno que Estados Unidos está favoreciendo un grupo, y en este caso pues, se refiere a los chapitos, pero pues la realidad es que Estados Unidos no está haciendo nada que no haya hecho antes con otros criminales, que ha favorecido utilizándolos como testigos en el cártel de Sinaloa. Y nunca olvidar el pasado y los contextos, que es muy importante, Carlos. Criminales favorecidos por Estados Unidos sirvieron en el juicio del Chapo Guzmán y sirvieron en el juicio de Genaro García Luna. Entonces, acá las reglas, gusten o no, han sido esas, y ahora son los hijos del Chapo los que están sirviendo a aportar información. Lo que no quiere decir ni que estén exonerados, y de hecho de que no se esté actuando contra los chapitos, porque eso es lo otro, es el otro argumento que me parece que no soporta el confrontamiento con los datos, y lo hemos publicado en Milenio, Carlos. El proceso más importante que hay aquí en Estados Unidos abierto, aquí en la Corte de Manhattan, en contra por el tema del fentanilo, que para ellos es el arma principal, el enemigo público número uno, es contra los chapitos y sus cómplices. Y prueba de ello es que los dos hijos mayores del Chapo Guzmán tienen hoy órdenes de aprehensión y recompensas porque están prófugos, pero Estados Unidos muy claramente en ese caso, que desde el 2023 presentó en la Corte, responsabiliza a los chapitos de ser los traficantes de fentanilo, y de hecho ya por lo menos 4 personas ligadas con los chapitos y con las operaciones están hoy sentenciadas tras haberse declarado culpables de ese caso de los chapitos. Emana el caso contra Rubén Rocha, es el mismo proceso, es otra de las vertientes, y me parece que ahí está posiblemente la explicación de parte del disgusto de México, y entonces se hacen estos análisis, pero la realidad es, hay una realidad, más allá de lo que se digan en las conferencias y eso, hay hechos verificables y hay datos que están ahí para quien los quiera ver. Gracias, muchas gracias, Arturo, y vamos a estar atentos a lo que pueda surgir en los siguientes días. Fecha clave, dices tú, el 20 de julio, ¿qué pasa con el Mayo Zambada? Ya informabas ayer que pues él pide que no lo manden a una prisión de supermáxima seguridad como al Chapo. Sí, ¿no? Que un perdón médico, el 13 de julio es la fecha límite para que los fiscales respondan al juez. Ah, ok. Si están de acuerdo o no con eso, veremos cuál es la posición de la fiscalía, y el 20 de julio el juez va a definir. Gracias, Arturo. Abrazo. Hasta luego.